Hermanos, estamos viendo varias cosas de los falsos profetas y una de esas cosas, nosotros tratamos de entender cómo es, el falso profeta y es muy importante que nosotros entendamos cómo funciona y por qué es una amenaza a nosotros. Hay un versículo muy interesante que no he ido a muchos sermones de eso, pero en Apocalipsis 2:9 dice, Juan, yo conozco tus obras. Está hablando a diferentes iglesias y esa es la iglesia de Esmirna. Dice, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. O sea, de dinero no, pero de cosas de Dios sí. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Una de las cosas que tenemos que entender es que todo lo que se llama iglesia no es iglesia de Dios, que hay grupos religiosos que pretenden de ser así al favor de Dios y en defensa de Dios, que a la verdad son dedicados a Satanás y se esconden y que realmente son cosas de Satanás y no de Dios. Y eso es la cosa. Esas iglesias fraudulentas son iglesias que, pues primero, no hacen la obra de Dios, lo que actualmente que Dios quiere. Y número dos, no sufren por Dios para los principios de Dios. O sea, dicen que son, por ejemplo, cristianos, salvos, pero a la verdad no viven, no están actualmente con eso entregados así para Dios. Y esto, hermanos, es lo que nosotros tenemos que entender que no todo que dice que es un ministro de Dios, un predicador de Dios, o lo que es algo de Dios, es de Dios. Hay muchos que ya que son fraudulentos. Y parte de nuestra protección de este daño que hacen ellos es de reconocerlos. Y eso vamos a ver unos asuntos ahorita de eso. El mundo causa escarnio a los cristianos que no acumulan riquezas en esa tierra, que luchen por tesoros en el cielo. Este es una religión, como Jesús dijo, no puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, los que no sirven a las riquezas lo hacen este escándalo a ellos, y esto es lo que tenemos que entender. De diferente punto de vista totalmente, y eso es lo que habló Juan, así de que ya que no son ricos en las cosas de esta tierra, pero son ricos en las cosas celestiales, y eso es lo que tenemos que enfocar, entender que los disfrazos como buen cristianos, los falsos profetas, y Jesús lo aclaró en ese pasaje muy importante en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, primero la existencia de estas personas que supuestamente son ministros, son pastores, son predicadores, y no son para Dios, sino para Satanás. La segunda cosa aquí, que tienen una entrada en nosotros, Versículo. tienen control con nosotros Mateo en, 7:18. en el asunto de ella que este, ellos tienen todo, quiere todo reconocimiento como un cristiano, no nada más cualquiera, pero lo más espiritual de todos. Eso es lo que ellos están siempre presentándose. Y eso es para que tienen control y influencia con otros. Se parecen como ovejas, pero a la verdad son lobos. La última cosa aquí que yo quiero comentar son lobos rapaces. Lobos rapaces, los animales que matan un animal a otro para sobrevivir, ¿ok?
Eso es como Dios ha hecho la naturaleza. Pero los lobos rapaces son animales que se encanta de matar simplemente para matar. O sea, no comen lo que matan. Y eso es, los falsos profetas son gente que quieren hacer daño a las vidas de los cristianos. Si sacan provecho, sí lo sacan, eso es muy común, pero lo sacan provecho o no sacan provecho, se encantan hacerlo, ¿sí? En Juan 8:44, Jesús habló del diablo, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, o sea, está acusándoles como falsos profetas. De los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, Satanás es, y ese es un concepto, ¿no? Con Dios no hay decepción. Dice lo que es. Lo que ves, lo que escuchas, es la verdad, es actual. Y esto, hermanos, es algo distinto con Dios y el opuesto con Satanás. Dice de hacernos bendición. Ofreció a Eva de ser como Dios, pero en una forma que ella no entendió que era para su daño y ella se cayó. Entonces, dice cosas que no son como, como realmente la realidad. Segundo de Corintios 11, 13, 14, 15. Dice, porque esos son falsos apóstoles, o sea, hablando otra vez del falso profeta, obreros fraudulentos que se disfracen como apóstoles de Cristo. Una de las cosas con los falsos profetas es que siempre se presenta como un siervo de Dios cuando está sirviendo a Satanás. Son, manejan decepción. Entonces, no se puede creer lo que dice. Y esto es algo que, pues yo digo, si es un buen ministro de Dios o si es un falso profeta, uno tiene que comparar todo con la palabra de Dios para ver. Dice, se disfrazan como apóstoles de Cristo y ese no es maravilla, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que si también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Como soy pastor y misionero, yo he estudiado muchas diferentes religiones y pues siempre me asombra que cuando alguien dice, y yo vi una visión y vi así un ángel de luz que Jesús ya apareció en mi recámara. Sí, y digo, pues Pablo dice muy claramente que son eh, lo que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, si un ángel de luz se aparece, uno tiene que preguntar, pues no nos dio la Biblia para ubicarnos y por qué se aparece. Porque esa cosa se pasó con el tiempo, con el cierre del canon, ya no pasa. Entonces, esto es lo que tenemos que entender, hermanos, que es algo que esa gente viene y si pensamos que un grupo, sinagoga de Satanás, es un grupo religioso, pero se presenta como bueno, pero es así, un peligro para nosotros. Y ese tenemos que ver unas cosas. Dios insiste que las vidas tienen que establecer o validar la profesión de ser un salvo. O sea, por sus frutos los vas a conocer, dice Jesús en Mateo 7. Tito 1:16. Profesen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Nosotros tenemos que entender muy bien cómo funciona Dios. Dios quiere siervos, pero siervos santos, dedicados a Él, en que las personas no están diciendo una cosa y haciendo otra en su vida personal. El cristiano no puede ni debe creer cualquier cosa que la gente dice y trata de usar, de tratar de convencerle. Esto es algo que ya que nosotros no
aceptamos, ya tenemos que discernir ya lo malo de lo bueno. Primero de Juan 4:1, amados, no seáis a todo espíritu, sino, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, uno tiene que discernir. ¿Y cómo lo disciernes? Por probar los espíritus. Eso habla de la actitud, la mente, el método, todo del ministerio que hace un ministro. Uno tiene que probar para ver si Dios está en esa persona, en su ministerio o no. Este, ese probar espíritus quiere decir que los principios y tendencias que practican en la religión es muy importante, ¿sí? Todo tiene que ser comparado con la autoridad de la palabra de Dios, como en Hechos 17:11, los debería, dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Una de las cosas que ya que distingue el verdadero ministro de Dios y el falso profeta disfrazado como un ministro de Dios es que la Biblia, hablamos en la mañana de arrepentimiento, que ya que tiene que ser un cambio moral, pero aquí nosotros, todo lo que aceptamos, tenemos que ver dónde hay en la Biblia que aprueba esto o que niega eso, cualquier cosa. Entonces, no es lo que le cae a la persona de hacer un ministerio como sea. No, tiene que ser exactamente en los planes de Dios y como Dios lo ha puesto, así lo que Él propone. Dios se agrada cuando sus hijos demuestran con esmero que sus doctrinas y prácticas, que sus metas y sus métodos, son según la voluntad de Dios. Y esto es algo muy difícil porque uno entra en un grupo y pues el grupo tiene una vida por sí mismo y la gente piensa, bueno, ya que pues son gente de Dios y todo, pero no, tiene que discernir, tiene que compararlo con las escrituras a ver dónde están apoyando y dónde están variando de las escrituras. En 1 de Juan 4:3, 4:2 y 3, en eso conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. ¿Sí? He hablado de ese antes, pero Jesucristo vino en la carne, es Rey de Reyes, es Señor de Señores, es Dios en vivo. Entonces, Él vino humillándose. Una de las cosas muy importantes para discernir es cuando nosotros vemos arrogancia en las personas, en los ministros, en este pastor y todo. No es esta actitud de humildad que tuvo Jesucristo. Jesucristo. Los seres humanos, los seres humanos, podamos decir que tienen que tienen errores, no son Dios. Y si Dios viene sin errores y es humilde, entonces, ¿cómo que nosotros somos arrogantes? Y esto es un punto en discernir por la arrogancia, por la soberbia de esos que están encargados con el ministerio, que no son de Dios. Dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Eso, hermanos, que vino en carne, como dice, pero a la misma vez vino en carne para mostrar su humildad, para mostrar su sujeción al Padre, a la voluntad de Dios el Padre. Sí, y este es el espíritu de anticristo. Tenemos que entender, el falso profeta hay un perfil, y el perfil del falso profeta es el anticristo. Lo que es Cristo, él es el opuesto. Lo que él es, Cristo es el opuesto.
Entonces son dos cosas muy distintas y por esto uno reconoce que es un falso profeta. Es el espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hablamos del anticristo en el contexto del apocalipsis y las cosas de por venir, pero actualmente hay muchos anticristos en el mundo y esos anticristos, en Juan, en primera de Juan, habla de eso, casi menciona aquí el anticristo, pero pero esas cosas, esa palabra ocurre en las epístolas de Juan. Y esas cosas se presentan un perfil, un carácter moral, el opuesto de Dios. Jesús es el carácter moral de Dios y el anticristo es el opuesto. ¿Cómo lo vamos a discernirlo? Y vamos otra vez en Mateo 7, cuando Jesús avisó de los falsos profetas. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. Um, es difícil de discernir fruto muchas veces, pero por lo largo uno sí empieza a ver cosas. Ah, Pablo habla del fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22 y 23. Dice, más el Espíritu, más el fruto del Espíritu es gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, este carácter moral son elementos así. Hay un solo fruto y que tiene 9 manifestaciones que son interrelacionados. Pero por el carácter, se define que es de Dios y no por grandes hechos, ¿sí? Y esto es el punto. Lo vimos en la mañana sobre arrepentimiento y cambio moral en la predicación, como ese tiene que ser para que agrada a Dios. En Lucas 3:8 habla, dice que trae frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Este, en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Hay una oposición, y este es lo que estamos viendo ahorita. El perfil de falso profeta es exactamente contraria del perfil de Jesucristo. Jesucristo, siendo Dios, era humilde y manso. El anticristo, siendo ser humano con pecado, es muy arrogante. Son opuestos. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, en Romanos 8:14, manifestando esos elementos de Dios, si es realmente un salvo. Y esto empezamos a hacer observación. El falso profeta es un espíritu, es una forma que sea la persona espiritualmente, es una forma tachada por Dios. Y hermanos, nosotros, todos los inconversos y todos los que son salvos, han empezado con ese mismo espíritu de Satanás. Y por ser salvo, nosotros nos transformamos para llevar fruto espiritual, si uno es salvo. Dice muy claro, Romanos 8:14, otra vez, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, una persona que rechace la guianza del Espíritu Santo, no es un hijo de Dios. Y esto es lo que tenemos que ver. Nosotros no aceptamos como hermanos personas que no tienen el ejemplo de Cristo. Pues si son novatos y están empezando a aprender así el camino de Dios, ok, tenemos paciencia. Pero la verdad, cuando llegan a ser expertos y están hablando a otros, debe manifestar el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Debe tener un cambio moral. Y si no, no aceptamos su influencia, su control, su ministerio. ¿Sí? Tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, si realmente es salvo. Dios se desagrada con la gente que se entregan a esa mundanalidad en su vida de ministerios.
Si uno estudia las sectas y varias, hay unas sectas que terminaron porque todos hicieron suicidio y pues la mayor parte de los que estaban en un lugar ya hicieron suicidio. Y hermanos, este es algo que tenemos que discernir, que ahí no tienen el Espíritu de Dios. Y eso es algo que es muy peligroso porque uno va haciendo daño a sí mismo cuando se mete bajo control y poder en la influencia de un falso profeta. Dice Juan 15:5, yo soy la vid, Jesús hablando, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Las cosas que hacen un ministerio, si no hacen en el mismo espíritu de Jesucristo, si no se conforma las personas ministrando a esa imagen de Jesucristo, pues dice que nada podéis hacer. O sea, es nulo. Y como he hablado antes, muchas, bueno, las falsas religiones, como por ejemplo catolicismo, hacen mucho sobre tradiciones, mucho sobre cosas, vamos a decirlo así, actividad religiosa, pero no sirve nada porque no tienen el Espíritu de Cristo en ellos. No están guiados por el Espíritu Santo, sino por sus propios deseos. El falso profeta y su gente no parecen moralmente como Jesús, y esto es una indicación que debes tacharlo y salir de ellos. Y esto es el problema, que ya que la gente primero no pone importancia en las palabras de Jesús, no hacen caso, y que luego sufren. Si haces caso, que sí hay unos problemas ahí con un ministerio, con un predicador, entonces ya uno no se para. Ah, es que ya que todos hacen malas cosas o dicen malas cosas. Y sí, es cierto, pero hay un espíritu ahí atrás de eso y uno tiene que ver. Ah, la verdadera iglesia guarda los mandamientos de Dios. En Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer es como Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Satanás está en guerra en contra de Dios y en contra de todos los hijos de Dios y está para castigarlos. Y esto tenemos que ver, no siguen así los mandamientos de Dios. Otra vez en Mateo, Jesús dice, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, es una cosa de obedecer los mandamientos sin corazón, sin querer. Y esto está mal. Pero, hermanos, uno que quiere servir a Dios tiene que hacer lo que hace y cómo lo hace con la voluntad de Dios. Eso es lo que van a calificar su trabajo que hacen en nombre de Dios, que es bueno o es inválido. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, o sea, predicar en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, poderes espirituales. En tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, esto es lo que hace así de validarse por su actividad religiosa. Y Jesús dice, así, todo eso, dice, muchos en aquel día van a decir, no hemos hecho mucho para ti. Y él va a decir, entonces les declararé, nunca os conocí, apartos de mí, hacedores de maldad, ni van a entrar en el cielo, siendo grandes ministros de Dios, supuestamente. Pero Dios no va a recibirle en el cielo. Y esto nosotros tenemos que entender. No queremos la misma condenación porque somos parte de su ministerio. En Génesis 4:6 y 7, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante?
Caín hizo una ofrenda y su hermano Abel hizo también uno. Abel entendió la instrucción de Dios y mató un animal, siendo así alguien que cuidaba, no cuidaba animales realmente, que ya que hubo así un campesino que plantaba plantas. Caín era alguien que ya que estaba cuidando animales, pero no lo ofreció un animal, no hubo sangre en su ofrenda. Si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, todo se gira alrededor de cumplir con la voluntad de Dios, si haces bien o no. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, o sea, porque desobedeces a Dios. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. O sea, quiere decir que ya que Dios castigó a Caín, porque él tuvo, no obedeció así la voluntad de Dios en lo que de sus sacrificios. Otro ejemplo que vemos en el caso de Saúl y Samuel, 1 de Samuel 15, 22 y 23. Antes de leerlo, Dios habló a Samuel, el profeta, de mandar a Saúl a tomar un pueblo y que ya hay que matarlos a todos por su abominación. Dice, no toma nada de ellos, nada de despojos, y no deja a nadie de vivir. Saúl se fue, y cuando se fue, capturó los animales, agarró así todas las riquezas de oro y plata y todo, que Dios dice que no toca nada de eso, y luego tomó preso el rey y que lo regresa ahí con Saúl. Y él dice, oye, Samuel, mira que ya que Dios nos ha bendecido, porque ya que mira todo el despojo que hemos llevado. Y Samuel ya se enojó con él y que le regañó. Dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios, de Jehová. O sea, ¿cuál es lo que realmente que agrada a Dios? O sea, que tú haces sacrificios de animales o que tú obedeces los mandamientos de Dios. Y esto es donde el falso profeta tropieza en eso. No, los muchos dinero que ya que ahora podamos usar en la obra de Dios, en nuestra iglesia. ¿Sí? Entonces consigue cosas sin la voluntad de Dios y todo es hecho a perder. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación, esa es la brujería, es la rebelión, y como ídolos y idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para no seas rey. Sí, hasta hablando de Saúl. Entonces, hermanos, tenemos que entender que un gran ministerio, según como califica los seres humanos, no es nada si desobedece a Dios. Y esto tenemos que ir a la palabra de Dios y nosotros como los debería entender lo que Dios quiere y tenemos que insistirlo. Y si no, la iglesia, el predicador, no el pastor, si no está siguiendo la palabra de Dios, tenemos que separarnos de él. Primero de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. O sea, resultando en ese punto, ¿no? Que ya que uno obedece a la voluntad de Dios y guarda sus mandamientos y no son gravosos. No nos perturbamos porque, digamos, Dios nos manda de abstenerse de algo o que debemos hacer algo, orar, estudiar la Biblia, leer la Biblia, testificar, y pues si esas cosas son gravosos, pues vemos adentro, nosotros tenemos el mismo espíritu de anticristo en nosotros, es brujería, es rebelión, es idolatría. Y esto debemos reconocerlo muy fácilmente. La sabiduría divina es marcada con ser pacífico, o sea, no hay conflicto ni envidia. En muchas iglesias hay mucho contención
Y pues la iglesia, el pastor divida, ese es el grupo A y ese es el grupo B y que vamos a hacer competencia. Sí, pues ese no es de Dios. ¿De dónde es Dios? Dios invoca paz, no conflicto entre nosotros y Satanás, ni nosotros de un grupo de cristianos con otro grupo de cristianos. Y esto es lo que tenemos que identificar. Eh, el- la cosa que es de Dios es amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos. No tiene incertidumbre ni hipocresía. Entonces, esto es donde nosotros estamos enfocando, ¿no? Para ver la diferencia entre falso profeta y un verdadero buen ministerio, una buena iglesia. La meta de grandeza y gloria, otro asunto. ¿Sí? Lucas 12:32. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Jesús refirió al pueblo de Dios como manada pequeña. Nosotros pensamos, quiero ir a una iglesia de muchas personas y este va a ser glorioso para mí. Ese es realmente el pueblo de Dios, pero no es como Dios nos presenta la iglesia. Habla de un remanente en Romanos 9:27. También Isaías clama tocante al Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la reina del mar, tan solo el remanente será salvo. O sea, distinguiendo Israel como una nación étnica que puede ser como la reina en un mar, ¿sí? En la playa, muchísimo. Pero aún con tanta gente identificándose como israelita, como judío, solo un remanente, o sea, un muy pequeña parte. Romanos 11:5. Sí, también aún en ese tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea, no habla así de muchas personas, habla de pocas personas. Y nosotros debemos acostumbrarnos a esta idea que Dios, el pueblo de Dios, no son grandes multitudes, sino son muy pocos. Y nosotros por eso debemos reunirnos en una iglesia, porque ya que así nosotros damos consuelo uno al otro. Pero si estamos buscando así de ser popular y de ser así en un gran grupo, pues lo siento, así no es como la Biblia presenta al pueblo de Dios. En Lucas 6:26, hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. O sea, bueno, nosotros estamos viendo esto, decimos, popular, de ser popular y de tener muchísima gente alabando a uno, este es lo que los hombres quieren en su carnalidad. Los verdaderos cristianos quieren obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios. Se distinguen los dos, son muy diferentes. Y hay ministerios, hay iglesias que se enfoca en ser popular, en ser así grandes y todo. Pues sí, que crecemos, ya está bien, debemos crecer, pero a fin de cuentas, nosotros tenemos que entender que a la verdad, la Biblia presenta al pueblo de Dios como un remanente. Y esto, pues, o sea, si tenemos 6,000 personas en la iglesia, ese no es un remanente, ¿no? Eso, pues, puede ser buena iglesia, puede que no, pero la verdad, la Biblia presenta más hacia pocas personas. Y Jesús enseña en Mateo 7:13, hablando en ese mismo capítulo de los falsos profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella. O sea, cuando nosotros nada más tenemos la mentalidad de ir donde todos los demás están yendo y pues no sufrimos así con el remanente de Dios. Estamos con todas las masas, ¿a dónde van? Se van a la destrucción, al infierno. Dice, porque estrecha es la puerta y angosta es el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan.
Entonces, hermanos, nuestra actitud debe ser que voy a servir a Dios, ni modo que son en una iglesia grande, en una iglesia pequeña, pero a mí no me hace válido una iglesia grande porque es grande, nada más. La iglesia más grande en el mundo, pues ya podemos decir de la iglesia católica o los musulmanes. Y ninguno de los dos están así aprobada por Dios. O sea, las buenas iglesias hacen la obra de Dios. En Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntaos y creed en el evangelio. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la obra de Dios, el cambio moral está así mero ahí en la entrada y está la fundación de todo lo que hace. El Evangelio, Jesús humillándose, siendo grande, se humilló, se hizo pobre para salvarnos. Y esto habla de su carácter moral. Y todos los que son cristianos y todos los ministros en la iglesia, en la obra de Dios, tienen la misma actitud. Entonces, nosotros nos fijamos, nos anclamos nuestras vidas espirituales en la persona de Jesús, como es. El falso profeta quiere un show. El falso profeta quiere que, digamos, que todo es una grande obra que él ha hecho, pero nosotros no debemos aceptar nada más porque tiene mucha gente, mucho dinero o cualquier otra cosa así, de éxito según el mundo. El éxito para la iglesia, para los cristianos, es de obedecer la voluntad de Dios. En Romanos 8:9. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No hay, y ese es un punto muy, muy importante que tiene que quedarse claro, no hay un ministro que no sigue el patrón que Dios lo pone en la Biblia. O sea, si no tienes el Espíritu Santo, si no sigues la misma actitud de Cristo, de humillantemente, mansedumbre, que uno tiene esas actitudes y a servir, obedecer la voluntad de Dios, no es de Dios, es de Satanás. En Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea, lobos disfrazados como ovejas, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación, hombres impíos que conviertan en libertinaje. ¿Libertinaje qué es? Puedo hacer cualquier cosa porque Dios va a perdonarme. Si yo tengo libertad de pecar, todo lo que me gusta, yo no tengo que obedecer a Dios, su voluntad. Y Dios tiene la obligación por su perdón que me da, que ya que me va a salvar por todos modos. Ese es libertinaje, abusando la libertad que uno tiene. Dice que convierte en libertinaje la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo niegan a Dios? Porque declaran que son salvos, bueno, no lo son, lo vimos en el principio, sí, sinagoga de Satanás, dicen que son judíos, pero no lo son. Grupo que se identifica como cristianos, pero es un grupo que no realmente son salvos, ¿sí? Pero eso es el asunto, que todo se enfoca, niega a Dios, porque no sigue el mismo carácter de Dios. Hermanos, como cristiano, yo tengo que ser con los ojos discerniendo hacia la iglesia, pero hermanos, tengo que verme adentro a mí, porque hay personas que dicen que son salvos y que niegan a Dios porque viven por el diablo. Segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. De nuevo, de negar a Cristo como es, decir que son salvos, pero no hay cambio moral. No tienen el poder y eficacia del poder de Dios
para actualmente cambiarme de pecado. Yo me quedo bien en mi pecado porque me gusta. Esto es como niegas a Dios. El liderazgo por agresión, no por amor. En Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Hermanos, déjame nada más decirte cómo funciona el falso profeta. Dice que ama a todos, mientras que tú sirves a ellos, entonces ellos, ay, yo te amo, yo te amo. Cuando tú llegas a no servir a ellos en sus propósitos, te echan así en la basura. Así es. Usan y abusan el pueblo de Dios. Primero de Pedro 5:3, hablando de los líderes de la iglesia, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ¿sí? De nuevo, los líderes de una buena iglesia, de un buen ministerio, son ejemplos de Jesucristo. Y el falso profeta dice, ustedes tienen que ser ejemplos de Jesucristo y predican ese mucho, tienen que sacrificar mucho, tienen que amor, tienen que obedecer. Y dicen todo eso, pero ellos no, nada de eso aplica a ellos, ¿sí? Ellos piensan que "Hey, yo soy Jesús, ustedes tienen que inclinarse frente de mí, pero ellos no se ajustan su vida para que sean ejemplos de Jesucristo. Este es un detalle que mucho que enseña que es un falso profeta. Tiene señorío, quiere mandar, son dictadores. Y ellos no son como el pastor con su rebaño, siempre camina primero, siempre camina adelante. Sígueme mi ejemplo. Y eso el falso profeta, pues no puede seguir. Si él roba al pueblo, ay, qué bien, tiene que pasarlo por alto. Pero si alguien de su gente roba de él, no. O sea, nadie puede robar de la iglesia, nadie puede robar de mí, pero yo robo así de ustedes. O sea, eso es muy importante, ¿no? Que ya que en misma medida, mismas reglas, mismas normas que se aplica a otros, ellos primero cumplen. Y eso es lo que ya que vemos la diferencia entre los ministerios. Si el grupo donde tú estás así bajo la influencia y control de ellos, este, ¿es una sinagoga de Satanás o es un verdadero buena iglesia? Y eso se distingue por así ver cómo los líderes abusan de la gente. Según de Timoteo 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, el falso profeta es una persona enamorado con sí mismo, con sus placeres, con su poder, con su grandeza. Es arrogante y se jacta de él. Pues un buen hombre de Dios es alguien que es humilde, que puede tener mucho poder, pero no está jactándose de su poder. Dice, avaros. Todo se va sobre la ganancia de dinero. Si yo no puedo sacar ventaja, vete de mi ministerio, ¿sí? Vanagloriosos. Ellos tienen muchos espejos, están siempre así luciendo en frente de los demás. Mira qué bueno que somos nosotros. Mira qué bueno que es nuestra iglesia. Mira qué bueno es tu pastor. ¿Sí? Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, o sea, no entienden la autoridad de Dios como Dios ha puesto en los padres con los hijos. Ingratos, a todo lo que Dios da, no tiene gratitud a Dios por ello. Impíos, son malos, sin afecto natural. Y ahí ya que lo vemos muy claramente, pues los homosexuales, los lesbianas, las lesbianas, los trans, todos esos son sin afecto como debe ser natural. Hombres para mujeres, mujeres para hombres. Implacables, las personas que no se puede hacer paz con ellos, siempre están con contención. Calumniadoras, ellos suben en la vista de todos por oprimir los demás abajo. Intemperantes, ¿sí? No hay control de sí mismo. Crueles, ¿sí? No tiene compasión a otras personas.
aborrecedores de lo bueno, de las cosas que se edifica el pueblo de Dios, ellos odian eso. Traidores, gente que no tiene lealtad así a la obra de Dios, a Dios, a los otros hermanos. No les importa. Todos son, como dicen al principio, amadores de sí mismos. No tienen así una obligación para los que ya deben tener obligación. Impetus, o sea, hace cosas sin pensar, sin importar cómo cae a los demás. Enfatuados, siempre está enojados con los demás. Amadores de los delitos más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. ¿Sí? Tendrán apariencia de piedad, o sea, se parece como ángeles de luz, se parece como ovejas, pero son lobos abajo. Y niega el poder espiritual de Dios, de la piedad. Hermanos, Dios no pone ningún requisito que tú seas exitoso en el mundo, que tú eres con buena salud, o que tú eres rico, o que tú eres popular, o que tú eres poderoso. Nada de eso. Nada más que ser fiel a Dios. Y que tú sigues así el ejemplo de Cristo. Esto es de ser piadoso, santo. Esto es lo que buscamos, no otras definiciones de éxito. En Efesios 5:11, no participáis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Nosotros, hermanos, muchas de las personas que son cristianos entran ahí en lo que es un falso profeta en su ministerio y que están participando, están escuchando, les gusta porque habla muy suave o porque ya queda mucho mm, complementos cuando la verdad, ya que todo eso es para engañar a la gente y encariñarse así con la gente. Y hermanos, esto debemos ver, obras de tinieblas de Satanás y debemos reprenderlos, no participar con ellos. Bueno, con esto ya terminamos.